Bien, vamos de inmediato con la entrevista que estaba anunciada vía Zoom. Tenemos el contacto con Liliana Silva, concejal de Santo Domingo, con quien vamos a hablar acerca de su trabajo en el GAD municipal, los proyectos, no ordenanzas, proyectos de ordenanzas presentadas en beneficio de los santodomingueños. ¿Estamos en contacto? Hola, 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 hola. ¿Sí, sí me escucha? Hola, ¿sí me escuchó el saludo? Buenos días, ¿cómo le va, Liliana? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio en el importante medio de comunicación. Igual un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. ¿Cuáles son esas acciones, especialmente esos proyectos de ordenanza presentados por usted? Bueno, es importante recalcar que cada uno de los concejales de manera permanente tenemos que informarle a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo que se viene realizando. Al final del día nos eligieron para poder generar la política pública en el cantón, los proyectos de ordenanza que ayuden a mejorar la situación en diferentes temas que le aquejan a la ciudadanía y a la par también ir cumpliendo con el otro rol importante que son los procesos de fiscalización. Al momento, como concejal, he presentado 3 proyectos de ordenanza. El primero está enfocado en el tema de enfrentar la violencia política y de género, tener una normativa para poder sancionar a aquellas personas, no solo los funcionarios del GAD municipal, sino diferentes ciudadanos que ejerzan este tipo de violencia política o de género, el tener ya una normativa en el ámbito local que también nos permita el poder sancionar ello. La segunda ordenanza que he presentado es al respecto de poder regular al trabajo autónomo o como normalmente se le conoce a los comerciantes. Y el tercer proyecto de ordenanza presentado es la ordenanza educativa que establece que el GAD municipal tenga una competencia obligatoria de destinar unos recursos económicos. Todos ellos ya han sido presentados, el proyecto relacionado al trabajo autónomo, a los comerciantes, es el que ya dieron paso para una conformación de una mesa técnica. Aquí hay una novedad nada más, que lastimosamente a veces la gran mayoría de proyectos de ordenanza no avanzan y es por el señor alcalde. Lastimosamente el alcalde quiere tener el poder de todo y de hecho lo tiene en su gran mayoría porque el alcalde es el primer administrador de la ciudad y por el propio COTAP Claro, claro, claro. Claro, número de internamente, si es que el alcalde que recibe el proyecto, obviamente no lo pone a consideración de las comisiones, porque previamente tiene que pasar por la comisión correspondiente y obviamente obtener los informes de los diferentes departamentos de acuerdo a la naturaleza que trata el proyecto. A ver, en el caso de del comercio autónomo, por ejemplo, ¿qué es lo que propone ese proyecto de ordenanza? Claro. Bueno, nosotros en ese proyecto de ordenanza hemos establecido a través también de la ley orgánica que se presentó de la defensa de los trabajadores autónomos en el Ecuador. O sea, ahorita ya hay una ley que obviamente reconoce a este ya como un trabajo en el cual no se le permite el decomiso o confiscación de sus materiales de trabajo en este caso. Es algo importante, ¿no? Porque a veces se trata tal vez de ejercer una especie de decomiso, de violencia hacia los propios trabajadores autónomos, cuando en realidad ahorita tienen una ley que lo ampara. Entonces nosotros en base a esa ley, hemos articulado un proyecto de ordenanza que recoja el tema de sus derechos, pero que también establezca sus obligaciones. En este caso, en la ordenanza nosotros planteamos que es necesario la regularización de los comerciantes, para lo cual la Dirección de Mercados es la que de manera primordial tiene que actuar para poder censar, tener establecido cuántos realmente son los trabajadores autónomos que existen aquí en Santo Domingo y a partir de eso inmediatamente poder darles una regularización adecuada.
el poder darles las capacitaciones, el poder establecer las zonas permitidas y no permitidas para que ellos puedan ejercer su actividad de trabajo, ¿no? O sea, son algunos elementos que se topan en esta ordenanza, los cuales, como digo, va a la par de poder también respetar sus derechos, pero esta ordenanza ya estaba establecida con una mesa técnica que de hecho el propio informe que nos presenta la Dirección de Mercados dice es viable la ordenanza, pero es necesario que se convoque a las diferentes direcciones porque se topan algunos elementos. Por ejemplo, aquellos comerciantes que infrinjan el tema de las zonas no permitidas para ejercer su actividad de trabajo, pues efectivamente tendría que establecerse una sanción. Pero esta ordenanza, siempre y cuando tiene que ser de manera socializada, de manera correcta con los trabajadores autónomos para evitar efectivamente cualquier inconveniente posterior, porque como digo, a la final sí, es necesario reconocer sus derechos, pero también hay que establecer las obligaciones en concreto que tienen los trabajadores autónomos y para poder tener una mejor armonía. Entonces, nosotros hemos ya hecho los procesos de socialización. En el Salón de la Ciudad hemos convocado, hemos tenido alrededor de 200 trabajadores autónomos, de comerciantes de las diferentes áreas, porque hay que entender que el trabajo autónomo es diverso. Hay trabajadores autónomos que venden en los buses, hay trabajadores que venden en bandejas, hay trabajadores autónomos ambulantes, hay trabajadores en triciclos. O sea, es bastante diversa la situación, por eso nosotros hemos tratado de que la ordenanza pueda abarcar a los diferentes trabajos autónomos que se ejercen en el Cantón Santo Domingo y así poder socializar de manera correcta para que ellos también sientan que la ordenanza va en correspondencia a sus necesidades, porque ustedes pueden ver, lastimosamente aquí en el Cantón hasta ahora no hemos logrado tener una ordenanza que permita fortalecer y regular el trabajo autónomo, y esto se ha dado porque los comerciantes también tienen un poco de temor, porque en su momento nos comentaban que igual intentaron en una ordenanza de este tipo y les censaron, pero luego de haber sido censados inmediatamente entraban al sistema municipal y mejor aparecían con un sinnúmero de multas Claro. porque habían incumplido algunas cosas, ¿no? Claro, claro. Y el momento que entre en vigencia, si es que se aprueba esta, se convierte en ordenanza este proyecto, obviamente uno de los primeros pasos va a ser saber cuántos comerciantes autónomos tienen en la ciudad. O sea, de ley va a haber un censo. A ver, ¿qué va a pasar al final del día si es que se convierte en ordenanza este proyecto? ¿Qué va a pasar con la otra ordenanza que regula el comercio y los mercados? Claro. Bueno, al final del día las ordenanzas pueden empatarse, no hay ningún problema. Más bien, como les digo, la ordenanza que yo he presentado es bastante amplia porque recoge todo el tema del trabajo autónomo en sí y tendría que simplemente verificarse, ¿no?, qué cosas se pueden empatar directamente con esta otra ordenanza que he presentado, pero que al final del día sea una ordenanza que vaya en correspondencia a poder recoger aquellas necesidades y preocupaciones que tienen los trabajadores autónomos y también el poder mejorar en armonía dentro de los diferentes espacios donde el resto de la ciudadanía también convive, y a veces han hecho bastante críticas, ¿no?, de que en realidad aquí en el cantón no hay, o sea, no hay tal normativa que permita poder regular a los trabajadores autónomos. Bien, gracias por haber estado con nosotros, Liliana Silva, dándonos a conocer sobre los 3 proyectos de ordenanza presentados en el GAD municipal y haciendo una explicación respecto del alcance que tiene el proyecto relacionado con el comercio autónomo acá en Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa antes de continuar con más.